Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de la vida desde el punto de vista químico, es decir, la química de la vida. Inicialmente, antes de poder hablar de cuáles son los elementos químicos o cómo se comporta químicamente la vida, tenemos que comprender que en general todo elementos químicos y por lo tanto toda la materia que existe en el universo está formado por átomos. Los átomos son la estructura más simple de la materia en la que se puede definir los elementos. Entonces, los átomos están formados por tres tipos de partículas particulares. Están las partículas positivas, las partículas neutras y las partículas negativas. Las partículas positivas tienen el nombre de protones y se representan como una P con un más. Están los neutrones, que se representan con una N y un 0. Y están los electrones que se encuentran en la periferia. Como podemos ver, tanto protones como neutrones se encuentran en el núcleo del átomo y el electrón está en la periferia. Esto no significa que esté como nosotros imaginamos rodeando el electrón de una forma de órbita, sino que se encuentra en algún lugar de la parte externa del átomo. Es decir, no genera esta órbita, sino que es un orbital. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede encontrar en diferentes lugares. Y como dijimos, se llama electrón. Y se representa con una E con un menos. Ahora, nosotros conocemos que hay diferentes elementos de la tabla periódica que componen la vida. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por lo tanto, tenemos que establecer cuáles son particularmente esos elementos. De estas tres partículas, la partícula que define de qué elemento se está hablando es los protones. El número de protones define el elemento del cual se está hablando. Esto también se denomina número Z o número atómico. Dependiendo del número atómico del elemento del que estemos hablando, él va a ser un elemento u otro. Por ejemplo, el hidrógeno tiene como número atómico 1, por lo tanto en su núcleo solamente tiene un protón. Por otro lado, el helio, el siguiente elemento, tiene un número atómico de 2, por lo tanto tiene 2 protones en su núcleo. Ahora, estos protones generan también un cambio en toda la estructura del átomo, ya que si hay, por ejemplo, 2 cargas positivas, para que el átomo sea neutro tendrá que formarse 2 cargas negativas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos protones cambian la estructura general del átomo en particular. Por lo tanto, su comportamiento químico y su comportamiento en la naturaleza será diferente. Por eso hay elementos que están más involucrados con el comportamiento de la vida que otros. El día de hoy vamos a hablar de esos elementos y cómo se comportan para posteriormente irlos complejizando a llegar a moléculas mucho más grandes. Muy bien, entonces observamos la tabla periódica de los elementos químicos y acá podemos establecer cuáles son los elementos particulares que componen la vida en la Tierra. Entonces, principalmente el 98% de la vida, el 98% de los elementos que componen la vida en la Tierra son los siguientes: hidrógeno, que está acá, como lo vemos, hidrógeno y carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Estos elementos que están acá, que recordemos se encuentran en esta región, y el hidrógeno, son los que componen el 98% de la vida en la Tierra. Los otros elementos que hacen parte de la vida en la Tierra es lo que nosotros conocemos como minerales, que serían algunos tipos de metales, y también lo que nosotros llamamos electrolitos. Entonces, sodio, magnesio,
potasio y calcio, son los que nosotros llamaríamos electrolitos, y los metales serían hierro, cobalto, cobre y zinc. Estos son en general los elementos que conforman la vida en la Tierra. Vamos a mirar poco a poco cómo estos elementos van interactuando entre ellos para formar así los compuestos que componen el cuerpo de los seres vivos, sus tejidos, sus órganos, etc. Ahora, como podemos observar los elementos que encontramos ahí, podemos deducir que uno de los compuestos más importantes de la vida en la Tierra es evidentemente el agua, H2O. Esta agua se compone, como ya estamos viendo, de hidrógeno y oxígeno, que es uno de los son dos de los elementos que son más importantes para el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Este compuesto es muy importante ya que puede disolver una gran cantidad de componentes, además de que tiene unas pequeñas cargas, como hayamos visto en química, un poco negativas y un poco positivas, que generan que también se pueda establecer la disolución de diferentes electrolitos como son estos, que ya veremos en otra situación, en otro contexto. Por el momento, recordar que el agua es el disolvente universal, es decir, disuelve una gran cantidad de compuestos y eso permite que se puedan disolver en él diferentes nutrientes que finalmente nosotros vamos a terminar ingiriendo y utilizando. Ahora, como hablamos anteriormente, determinamos que la mayor cantidad de compuestos están compuestos, valga la redundancia, de carbono, hidrógeno y oxígeno, también el nitrógeno y fósforo y azufre. Pero principalmente, y tenemos que tener esto en consideración, principalmente carbono, hidrógeno y oxígeno, principalmente en ese orden. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los compuestos que tengan carbono, hidrógeno u oxígeno se consideran elementos fundamentales para la vida. Ahora, todos los compuestos que tengan estos elementos son denominados compuestos orgánicos. ¿Qué significa la palabra orgánico? Pues significa principalmente que con esto se forman los órganos o que se forman en sí misma la vida. Los compuestos orgánicos durante un tiempo fueron considerados aquellos compuestos que establecen la vida, ¿sí? Entonces, todos los compuestos que tengan estos elementos son considerados orgánicos. Actualmente hay compuestos orgánicos que no vienen directamente de un ser vivo, sino que son sintetizados en un laboratorio. Por eso ahora actualmente los compuestos orgánicos no son todos los compuestos que componen la vida. Pero sí inicialmente se estableció y se corroboró que todos los seres vivos tienen estos elementos en su estructura corporal, en su organismo, y por ello es que se toman como compuestos orgánicos. Ahora, ¿por qué son tan importantes los compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno? Hay muchas razones que iremos viendo poco a poco. Una de ellas es que generan reacciones químicas de gran energía, como podemos observar, por ejemplo, en una reacción de combustión. Este es el metano. Metano, que es un gas orgánico, como podemos notar, tiene carbono e hidrógeno, por lo tanto es orgánico, más O2, el oxígeno del aire, produce CO2 más agua. Esta reacción no se encuentra balanceada, únicamente es para determinar cómo se comporta, cuál es su comportamiento. Entonces, si nosotros notamos, el metano con oxígeno se transforma en otra cosa, CO2 y agua. Esta reacción, como yo les dije, es una reacción de combustión. ¿Esto qué quiere decir? Que es cuando nosotros, por ejemplo, incendiamos o calentamos un compuesto orgánico. Entonces el metano es un gas con oxígeno y si colocamos, por ejemplo, una llama, la acercamos, explota o se incendia. Y el resultado va a ser CO2, el gas CO2, el gas de la emisión de carbono y agua, ¿sí?
Esta reacción libera mucha energía. Por eso termina siendo de gran importancia, los compuestos orgánicos, ya que liberan una gran cantidad de energía cuando están pasando por ciertos procesos. Posteriormente, en algún momento, revisaremos cómo esos elementos, cómo esos compuestos se transforman de sí mismos a nuevos compuestos liberando energía. Esta ecuación en general que dijimos es de la combustión, también puede aplicarse en el caso de la fotosíntesis. Pero, como veremos, al contrario. Es decir, los árboles, las plantas toman CO2 y agua del suelo, como nosotros ya sabemos, y transforman no necesariamente en metano, sino en otro compuesto orgánico que será su alimento, o sea, ellos crean su propio alimento y liberan oxígeno al ambiente, que como ya dijimos es una manera de transformar el ambiente de los seres vivos, y por estos tipos de reacciones es que finalmente se generó en la atmósfera lo que nosotros conocemos como capa de ozono, que es una capa bastante amplia de oxígeno, formado principalmente por este tipo de reacciones inversas, es decir, por fotosíntesis de algunos organismos. Ahora finalmente estableceremos estos elementos, cómo se juntan para formar diferentes compuestos. Esos compuestos son denominados en nuestra alimentación como macronutrientes, que son los que nosotros conocemos como carbohidratos, grasas o lo que también nosotros llamamos lípidos, y proteína. Para recordar principalmente estos tres conceptos, a qué alimentación nos estamos refiriendo o a qué objeto de la vida real realmente nos estamos hablando, entonces podríamos decir que estos son azúcares, los lípidos son lo que nosotros conocemos como grasas, y las proteínas, pues nosotros ya sabemos que tiene varias fuentes, ¿no? Que pueden ser carnes, algunos granos, etc. ¿Sí? Estos son los tres macronutrientes más importantes, es decir, las fuentes de alimentación más importantes, y las tres tienen en común que están formadas exactamente por lo que nosotros ya dijimos: carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora, estos no son los únicos compuestos que forman la vida o que nosotros, los seres vivos, necesitamos para nuestra, funcionalidad total. Ya dijimos, por ejemplo, que el oxígeno es una de las necesidades primordiales para la vida, y también otros elementos. Pero en nuestro cuerpo estos elementos se reorganizan y generan otros compuestos que también hacen parte de nuestra vida y tienen una funcionalidad. Por ejemplo, el ADN o el ARN también, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro material genético, es compuesto por lo que nosotros ya dijimos, además de fósforo, entre otros elementos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuáles otros compuestos son necesarios para nuestra vida? Por ejemplo, vitaminas y lo que nosotros ya dijimos, ¿no? Minerales, que como establecimos anteriormente, son unos elementos que, a pesar de que no son tan numerosos en el porcentaje de su participación en la formación de la vida, sí son indispensables para ella. Y profundizaremos mucho más en la funcionalidad del ADN y el ARN en el cuerpo en una próxima oportunidad. Será este compuesto y estas moléculas a las que estaremos profundizando poco a poco cada vez más
hasta determinar cómo es que ellas influyen en la vida y cómo influyen en el desarrollo de la misma. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.